Este episodio fue grabado con anterioridad a que se conociera el veredicto del jurado popular en el juicio por el caso de Samuel Luiz. El jurado declaró culpables a 3 de los acusados por asesinar con alevosía a Samuel, apreciando homofobia. No hizo falta que un puño me enseñara a no despegar los brazos, a no mariposear las manos al hablar, a detener el bamboleo de una cadera que al irse despegando centímetro a centímetro del suelo me exigía cada vez más movimiento. Bastó la promesa de ese puño, la seguridad de que se lanzaría sobre mí si no acataba las órdenes invisibles que se iban acumulando al ritmo de los granos en la cara, del vello negro y rizado en un pubis hasta entonces angelical. El golpe que no llega está siempre llegando. La herida que no llega a abrirse, ¿cómo se puede cerrar? No tengo cicatrices. Ninguna panda de críos me esperó a la salida del colegio para pegarme una paliza. Y aún así, una presión ambiental que todos aceptábamos me tenía convencido de que eso acabaría ocurriendo porque era lo normal. Esperar el golpe, siempre esperar el golpe, con un pueblo alrededor que no mira y que no habla y que no hace nada en particular para aumentar o aliviar ese señalamiento etéreo. ¿Cómo hablar de un daño cuya materia se quedó en la garganta de quien agachó la cabeza y tragó saliva frente a una sombra? Te enseñan a temer a una sombra. Le acabas teniendo miedo a cualquier sombra. Estoy cumpliendo muchos sueños. No paro de cumplir sueños. Porque estamos en sorpresa, sorpresa, en realidad. Sorpresa, sorpresa. Bienvenida, Enrique Aparicio. ¿Cómo estás? Pues estoy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué. Pues muy nada, contento, claro que sí. Yo estoy súper contento de seguir cumpliendo sueños y trayendo gente para tener conversaciones muy bonitas como la que vamos a tener hoy sobre volver. Porque ahora aquí, si estuviéramos como en la radio más tradicional, de repente poner la canción de Volver sería muy bonito, ¿no? Pues claro. Sería precioso como para empezar esta conversación. Muy Julia Otero, ¿no? Muy intensa. Ese universo. Ese universo. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Enrique Aparicio. Para quien pueda no conocerte, si es que hay alguien que no te conozca, que pues bueno, obviamente hay mucha gente en este mundo, pues mucha gente no nos conoce. Naciste en Alpera, Albacete, en 1989. Sí. Eres periodista cultural y creador de los podcasts Puedo Hablar, maravilloso. Dep. Que en paz descanse. Que en paz descanse, con Perra de Satán y Marica Páginas. Sí. Has participado en varios libros colectivos y La Mancha, que es el fragmento que habéis podido escuchar o ver al principio, es tu primera novela. Sí. ¿Cómo es esto de hacer una novela? Pues un reto, eso para empezar. Y mira que yo, llevaba ya pergeñando esta idea décadas, te diría, ¿no? Yo siempre fui muy rata de biblioteca y yo siempre... El gran sueño de mi vida, fíjate, yo también lo cumplí, era publicar una novela. Escribirla y publicarla, que son cosas distintas y que son igual de difíciles las dos, realmente. Y pues mira, esperé hasta mis 35 años para, bueno, darle forma a esta historia que da cuenta un poco, es casi mi regalo de despedida a mi infancia, a mi adolescencia, a la relación con mi pueblo. Y sobre todo a mí me sirve para decir mi relación con esta primera parte de mi vida ya está aquí, la podéis leer y ya puedo pasar a lo siguiente, ¿no? Ya le pongo un lacito, os la entrego. Y realmente me ha servido un poco de proceso de catarsis, de decir, bueno, es un inicio, ¿no? Es mi ópera prima como novelista, pero también es una clausura totalmente con ese niño y ese adolescente aterrorizado de la gente, de los demás, de sí mismo, de ese miedo, ¿no? De ese golpe al que se refiere el fragmento, que aunque no llegó era muy real y lo tenía muy presente. Y por fin, pues chico, ya está. He logrado hacer algo con ello. Me siento muy orgulloso además de lo que me ha salido, más allá de sus valores literarios, que por supuesto yo me he esforzado mucho para que los contenga en la medida de mis posibilidades. Pues La Mancha es mi carta de despedida ya a esa relación traumática que yo he tenido, como tantas personas del colectivo, con mi infancia y mi adolescencia y mi lugar de origen, ¿no? Sí, porque yo creo que esa amenaza al golpe, ¿no?
que siempre sobrevuela o... Bueno, quizá ahora estamos en un momento diferente como sociedad y también como colectivo y todo lo queer, ¿no? Que tenemos, pues bueno, estamos aquí sentadas, podemos hablar, tenemos micrófonos cariño, delante. Menudo lujo, ¿Has cariño. visto? Vivimos en el lujo. Todo lujo. Podemos hablar, se nos escucha, no tanto como querríamos, pero se nos escucha y como que vamos tomando nuestras posiciones en el mundo, yo creo, dejando de pedir permiso y tomándolas, ¿no? Que yo creo que ese es como el cambio que yo siento que estamos viviendo. Pero yo creo que estamos cercanos en años, con lo cual cercanos en generación. O sea, ahora parece como muy olvidado el hecho de que, por lo menos yo también cuando crecía, no existía, no había ningún referente, no había nadie, como lo gay era como lo marica era inexistente. No parecía, o sea, no era inexistente, pero parecía que no había espacio para existir desde ahí, ¿no? Algo existía, lo cual, oye, fue muy liberador, pero claro, como cualquier opresión de la que se empieza a hablar, que se empieza a visibilizar, pues se empieza por donde se puede, ¿no? De la manera en la que normalmente el sistema, en este caso el sistema cis heteropatriarcal, te lo permite. Y yo creo que en mi generación, yo tengo 35 años, sí que tenían referentes, pero eran referentes a los que uno no quería parecerse, ¿no? Y yo creo que le debemos un gran homenaje a Boris Izaguirre, como el colectivo LGTBIQ+ de España y en general en lengua española, le debe un gran homenaje a Boris, porque Boris encarnó en un momento dado lo que ninguno queríamos ser, pero podíamos serlo, ¿no? O sea, existía la posibilidad. Gracias a él se abrió la posibilidad, por lo menos, de existir. De una determinada forma, pero de existir. Sí, y de que te vieran, ¿no? Y de que eso que tú eras formara parte de lo que tú presentabas al mundo. Claro, estaba también Jesús Vázquez, ¿no? Que yo me acuerdo cuando Jesús Vázquez, pues en una entrevista, le preguntaron, oye, ¿y tú...? Confesar, ¿no? Porque entonces se confesaba. Claro. Esto hay que detenerse a analizarlo, ¿no? Se confesaba, ¿no? Confesar que eras homosexual no te daba miedo para que perjudicara tu carrera y tal. Y él contestaba como, no, porque, bueno, yo lo tenía claro, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba, no entiendo esta broma. Porque solo puede ser una broma, ¿no? O sea, no entiendo dónde está el chiste. Pues nadie, en su sano juicio, querría encarnar lo que para los niños de mi generación era un insulto, era Obvio. Solo un insulto. Nadie quiere ser un insulto. ¿No? Un insulto te lo lanzas, pero tú no puedes apropiártelo, en principio, no puedes ser eso, encarnar eso. Y claro, si no tenías las pintas de Jesús Vázquez y eras el yerno ideal, pues te tenías que ir a Boris Izaguirre. Y Boris encarnaba lo que ninguno queríamos ser y al final hemos celebrado ser, porque chico, yo nada soy con más intensidad que un pedazo de maricón pintado. Hoy muy bien pintado gracias a tu equipo de maquillaje. Muy bien. Pero eso, yo soy maricón pintado, es que no es lo que soy, es lo que quiero ser, lo que me debo a mí mismo ser. Y ahí estaba Boris para marcar un cierto camino, porque cuando se habla de referentes, la palabra referente... Yo hablo más de referencias, ¿no? Tener referencias, ¿no? Porque parece que si tú tienes un referente tienes que querer ser como él. Exacto. Y tampoco se trata de imitar, se trata de que te digo, joder, hombre, pues hay gente como tú y esto que tú eres se puede llegar a adulto y vivir según tu identidad. Y además, oye, puedes ser una persona admirada de cierta manera, querida de cierta manera, o que entretiene a mucha gente, que eso está fenomenal y tiene muchísimo valor. O sea, claro, una labor maravillosa. Absolutamente. En tu obra hablas de volver al pueblo. Yo tuve la suerte de poder estar en la presentación y precisamente hablabas de una cosa que me parecía muy interesante, que era como que volvías un poco con ansias de venganza y de un poco en plan Carrie, quemarlo todo. Sí. Y en el propio proceso como que de repente has ido encontrando, no sé si llamarlo sanación, pero bueno, en plan como una cierta reconciliación, ¿no? Sí, a ver, reconciliación quizá es una palabra que ya es como que con eso ya acabas, ¿no? Y mi proceso con mi pueblo, desde luego, no ha hecho más que empezar, te diría. Pero sí, Valentín, que es el protagonista de esta novela y que se parece sospechosamente en bastantes cosas a mí, en otras nada, ¿eh? Pero bueno, sí en el hecho de, bueno, pues haber sido un muchacho de un
pueblo pequeñísimo manchego, haberte ido para siempre, porque yo me fui para siempre de mi pueblo. Luego la vida me obligó a volver. Y ahí es donde estaba la tensión y el buen conflicto para una buena obra. Claro, y el no entendimiento y la incomprensión y la rabia, ¿no? Esa rabia que después yo quise convertir en venganza absolutamente. Pero eso, pues a él en el arranque de esta novela, que se desarrolla a lo largo del verano de 2013, no sé si os suena que hubo una crisis. Me parece que se nos ha olvidado, ¿eh? Claro. Pero es que hubo una crisis muy fuerte, económica y social, mundial. Se supone que el capitalismo estaba reformulándose, ¿no? Pues casi me quiero quedar con la fórmula anterior. ¡Wow! Lo que ha pasado desde entonces, ¡wow! Valentín tiene que volver, la vida le obliga. Él ha estudiado en Madrid, ha vivido la vida que él quería vivir en Madrid, pero eso no le sale bien en el sentido de que, oye, acaba la carrera, acaba el máster, súper buenas notas, no encuentra trabajo. Se tiene que volver. Entonces la mancha empieza donde tantas historias maricas terminaban, ¿no? Porque si tú dices, vale, un marica de un pueblo pequeño, sufre mucho, lo pasa fatal, le dan palizas, tarde o temprano viene la paliza, que en esta novela no la hay, y se va final feliz. Final ¿no? feliz. ¿Y ahora ahí qué pasa? Claro, y aquí no. Aquí tú abres la primera página y te lo encuentras en un autobús alsa, volviendo a su pueblo, de resaca, por supuesto, y pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué es después del final feliz, que para tantas personas del colectivo se nos había dicho que era irnos de nuestros lugares de origen? Que además, qué casualidad, ningún lugar en el que nacimos era nuestro lugar, ¿no? A mí me pasó en Alpera, provincia de Albacete, le pasó a quien le pasara en su pueblo de Cuenca, de Alicante, de Coruña, de Barcelona, o si eras de un barrio de Madrid, chico, qué casualidad, sí. Te pasaba en tu barrio de Madrid, ¿no? Obvio. Al final, ninguno era nuestro sitio, ¿no? Pues que nos lo hubieran dicho de entrada, ¿no? Sí. Entonces ese desplazamiento para Valentín y para mí, pues no fue un desplazamiento que uno hace, ¿no? Pues pensándolo bien, viendo qué necesitas, qué quieres, qué pretendes de la vida. No, yo huí. Yo de mi pueblo huí. Y cuando uno huye, normalmente huye de una manera espectacular, quemando todos los puentes, ¿no? Y pensando que nunca vas a volver. Claro. ¿Qué se te ha perdido a ti en ese lugar en el que has sufrido tanto, ¿no? Claro, yo a Valentín le llevo ventaja porque tengo 10 años más que él. Y claro, Valentín todavía asocia que si él sufrió mucho en su pueblo, la culpa es del pueblo, ¿no? Porque todavía no ha hecho el trabajo que yo ya más o menos voy haciendo de un poco, ¿no? Como las espigadoras, precisamente, separando el grano de... y pensando, vale, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Hay culpa? Exacto. ¿No? Y sí, yo quise, durante muchos años supe que iba a acabar escribiendo esta historia y mi objetivo principal y primordial era vengarme de mi pueblo, devolverles el dolor que yo había sentido allí. Me alegro mucho, la verdad, de haberlo hecho más tarde en la vida, tras muchos años de terapia psicológica y entendiendo que sí, yo sufrí mucho de pequeño y de adolescente en mi pueblo, pero probablemente hubiera sufrido igual en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, en el centro de Valencia. Sí, hubiera pasado en cualquier lugar porque es que ese dolor venía de un sistema que en ese momento para mí era invisible e incomprensible. Ahora quizás sigue siendo incomprensible de muchas maneras, pero ya no es invisible, ¿no? Yo ya veo por qué ese niño protomarica, ¿no? Sufrió tanto todavía. Yo no era homosexual. Sí, no tenías esa conciencia. Yo claro. No era homosexual con 8 años. Claro. Pero que era una mariquitilla, graciosísimo, encima rechoncho y con pluma. Por favor, si me hubiera visto Juan y medio... O sea, si yo en vez de manchego hubiera sido andaluz, como niño de la me hubiera trompeta. caído un contrato pero vitalicio con Juan y medio, imagínate. Pero eso, ¿no? Ese niño no entendía por qué sufría. No tuviste la suerte de nacer en Andalucía. No me descubrió Juan y medio a tiempo ni María del Monte. Pero, pues eso, mi dolor yo entendí que era porque yo era de Alpera y resulta que Alpera era mi infierno, ¿no? Por eso en el pueblo de la novela lleva el nombre inventado, ficticio, de Baratrillo de la Mancha,
porque Báratro es un sinónimo de infierno, ¿no? Y siempre se ha dicho esto de pueblo pequeño, infierno grande. Entonces yo quería hacer un infierno pequeño, un infierno acotable que uno pudiera enfrentarse a él. Entonces un Báratro pequeño, pues un Baratrillo de la Mancha. O sea, yo creo que todos los que hemos crecido en... O sea, yo soy de Madrid, yo soy de un barrio, bueno, de un pueblo, de San Fernando de Henares. Sí. Y siento como muchas similitudes con la misma trayectoria que tú comentas, porque al final, aunque no es el centro, no deja de estar en, bueno, pues un poco en los alrededores, y pasaba un poco lo mismo, ¿no? Esa sensación de falta de lugares en los que mirar y lugares donde poder existir y poder existir desde tu yo. Y no sé si a ti también te pasaba, que yo creo que es una cosa que hemos aprendido a lo largo del tiempo, como las personas que a lo mejor por su pluma o por su corporalidad, por su forma de funcionar, eran más visibles, de repente se convertían en tus enemigos o no te querías acercar a ellos. Hombre, porque claro. Entonces era como la peste, en plan de si me acerco a esta persona ya también yo soy marica, entonces me van a meter a mi caña también. Sí. Y como desde esa estrategia también conseguían que no pudiéramos hacer comunidad entre nosotras. Es que fíjate que qué perfecto, qué perfeccionado y qué perverso es el sistema en el que tu potencial aliado, que era el otro mariquita del patio del colegio, se convertía automáticamente en tu enemigo. ¿No? Porque, desde luego, dos manchas juntas, no, eso no puede ser, porque demasiado. Entonces ya es muy visible, entonces ya no. Pero entonces tú a lo mejor podías disimular mejor, podías camuflarte mejor, y si encima, que no es mi caso porque yo era como pues, el Pokémon Pokémon legendario. Yo era como un Magikarp, o sea, yo no podía hacer daño a nadie, pero hay muchas personas del colectivo que de pequeños le hicieron bullying a otros niños como para decir, o a lo mejor insultar, claro, pues que si yo llamo marica a uno, eso automáticamente a mí me pone del otro lado, ¿no? Fíjate qué perverso este sistema que te lleva a hacer eso, y sin embargo qué fácil es de entender que se hiciera, porque es que lo tenemos tan integrado, o sea, lo tenemos tan aprendido, que todos entendemos por qué un niño, previendo el bullying que le podían hacer a él, hiciera a él, además de la misma clase, ¿no? Entonces sí, nos ha costado mucho generar espacios como este, ¿no? Comunidades en las que decir, oye, ¿cómo ha sido tu experiencia vital? ¿No? Esto Valentín lo dice mucho en La Mancha, ¿no? Mira que tengo amigos maricas en Madrid y nunca hablamos de nuestra infancia. O no de esa manera, ¿no? No nos contamos nuestras trayectorias vitales. Y sí, efectivamente, es muy perverso que un sistema convierta a tus aliados naturales, a la gente con la que tú podrías compartir realmente pues, esa compasión, esa comprensión hacia ti mismo, y sin embargo se convierten en enemigos. Y fíjate, yo tengo la suerte, hoy lo concibo como tal, yo siempre fui un niño mariquilla, por supuesto, y gordo, ¿no? Y por eso digo que, vamos, yo era... O sea, mis fotos son realmente un extra de Manolito Gafotas, ¿no? Mis fotos de niño. Pero, y fíjate, lo gordo, obviamente yo no podía ocultarlo, y quizá por eso la gente mayor, de alguna manera, sí me hacía una cierta pedagogía con ese tema, ¿no? Y yo sí sabía que si otro niño me llamaba gordo, yo podía contestar, porque ya me habían dicho que no, que los niños hay más gordos, más flacos, más altos, más bajos, y no tiene por qué ser eso motivo de burla. Pero si me llamaban maricón, yo agachaba la cabeza y yo no podía contestar, porque a ningún adulto se le pasó por la cabeza explicarme que eso podía ser, porque probablemente ellos tenían los mismos prejuicios, o al menos el mismo desinterés y la misma falta de comprensión hacia esto. Y a mí nadie me explicó, que eso es una cosa que yo reivindico mucho, pero joder, ¿cómo es posible que a lo largo de tantos años de educación, ¿no? Chico, a mí me explicaron las placas tectónicas, el orden de los planetas, las ecuaciones de segundo grado. No, esa educación nunca se detuvo ni que fuera una hora a explicarme la diversidad sexoafectiva humana. O sea, nadie me explicó que yo podía no ser heterosexual, que otras personas podían no ser cisgénero, ¿no? Joder, no es importante eso, explicarlo y que esté realmente en el currículo de... Pues si ¿cómo no vamos a explicar la diversidad humana?
Eso evidentemente tiene una respuesta compleja, claro, y sí, muy interesada desde muchas claro. ideologías, porque es que tu Hay una existencia y la intención mía muy, claro, hay una son intención ideológicas. muy, claro, totalmente. Son Tócate el coño. puramente ideológicas. Y hay una intención muy clara de generar esos espacios, ¿no? Yo creo que también las propias estructuras familiares, ¿no? Y las propias familias, lo que estabas un poco diciendo, también se convertían en lugares de violencia sin querer, ¿no? Pero al final te estaban como intentando manipular para que tú te comportaras como dentro de la norma con el objetivo un poco de protegerte, pero cuidado esa manita, cuidado ese no sé qué, cuidado ese no sé cuánto, es como, ya, pero es que entonces me estás obligando a ser de una forma que yo no soy, ¿no? Si no de violencia, por lo menos sí de vigilancia. O de vigilancia, ¿no? sí. Y por eso Valentín y yo, sospechosamente parecidos, por eso Valentín solo encuentra una cierta tranquilidad cuando está encerrado en su habitación, no en su casa. Encerrado en su habitación con la puerta cerrada, porque la mirada incluso de tus padres, de tus hermanos, también es una mirada de vigilancia que probablemente sea con la mejor intención del mundo, pero las mejores intenciones del mundo a veces son las más dolorosas, ¿no? La intención de eso es de niñas, ¿no? O la buena intención de no comas más, cosas así, pueden acabar desarrollando problemas muy graves, muy, muy graves. Y desde luego, de ahí, ¿no? la elección de estos párrafos que leíamos al principio. O sea, es que no hace falta que llegue ese castigo para que tú lo tengas tan interiorizado, que es que al final que llegue el castigo casi es lo de menos, porque tú vas a comportarte igual. Y claro, es que pasarte toda la adolescencia intentando ocultar lo que eres... Es un currazo. Y o sea, nadie sale... O sea, tú sales de ahí traumatizado. Obvio. Es que nadie sale indemne de eso. Es que yo por eso, aparte de por el topónimo de mi tierra, a la que tanto quiero, por eso la novela se llama La Mancha con minúscula, ¿no? Porque realmente mi identidad era una mancha que yo tenía que ocultar, y además, si no lo lograba hacer, la culpa era mía. O sea, porque siempre puedes disimular mejor, ¿no? Y si tú imagínate pasarte pues todo el día con una mancha aquí, tú intentando ocultarla de alguna manera. Pues nosotros, muchas personas del colectivo que no teníamos passing de lo que no éramos, es desde el momento en el que descubres que eso que tú empiezas a ser, porque claro... Sí, tampoco tienes una conciencia clara. Es como vas dando bandazos porque yo descubrí escuchas cosas que te dicen, te estás descubriendo a través de los insultos de los demás, a la vez que estás como empezando a sentir cosas o a percibir sensaciones o atracciones. Entonces un lío y una confusión importante, ¿no? Yo descubrí lo que era realmente un maricón convirtiéndome en uno. Claro. Que es poco menos que la metamorfosis de Kafka. De verdad, es levantarte y decir... soy ese insulto, ¿no? Me ha tocado... En plan, me han pillado. No, claro, me ha tocado... Aún, a lo mejor ni siquiera te han pillado, ¿no? Pero tú mismo dices, joder, eso que solo se usa para insultar, esa realidad, porque empieza a ser una realidad, antes solo es un insulto, de verdad, es que quiero explicar que maricón, para nosotros, no era algo que tú pudieras ser. Solo era algo que era tan deleznable que solo lo escuchabas referido cuando alguien quería ofender mucho a otra persona. Quiero decir, a mí en mi infancia y en mi adolescencia me hablaron más de extraterrestres que de personas del colectivo LGTBI. O sea, los extraterrestres sí salían en la tele. Los extraterrestres sí salían en los libros de la biblioteca. O sea, de los extraterrestres sí se podía hablar. Expediente X. Claro, y de las personas del colectivo, no, eso era una cosa como tan oculta que solo podía ser lo peor de lo peor, monstruosa y deleznable. Y un día te despiertas y en vez de una cucaracha, pues eres un mariquitilla. Y dices, vale, ¿no? Mi proceso mental fue, vale, esto me ha tocado, evidentemente nunca se lo voy a contar a nadie, y yo pues tendré una vida con mi matrimonio con hijos, como otra serie de esa época, y ya está. Tendré que engañar a una mujer, pero yo evidentemente nadie quiere ser un insulto, ¿no? Claro, esa presión cuando tienes 13 años, claro, con tu cerebro de 13 años, claro,
y las sostienes ¿cuánto tiempo, no? Yo salí del armario... Bueno, mi salida del armario es como una obra de Reina Sofía, ¿no? Mi salida del armario es salida del armario de Enrique Aparicio 2007/2022. Claro. Porque en 2007 yo salí del armario con mi madre y en el 22 con mi padre. Fíjate. Y yo con mis padres me llevo bien. Quiero decir, no es una cuestión de que nunca le viera... No. Mis padres... Yo seguía yendo a casa de mis padres cuando estudiaba en la universidad, todo. O sea que ni siquiera yo, que me has invitado porque soy un maricón oficial de España, soy un maricón de España como Miriam Salcedo, la parodia de Martes y 13, ni siquiera con este discurso, cuando yo ya era... O sea, yo tenía Puedo Hablar, este podcast donde yo hablaba de todos los detallitos de ser maricón y yo no había salido del armario con mi padre, ¿no? Fíjate. Hasta ese punto es complicado, sigue siendo complicado, ¿no? Y yo quiero pensar que ahora ya, pues, las cosas han cambiado y por supuesto me consta que así es, pero precisamente... porque las cosas han cambiado, es súper importante que nosotros expliquemos cómo se salían del armario en los 90. Efectivamente. Porque es que no era... Es que yo creo que ahora, como de nuevo, tenemos los micrófonos, estamos más acostumbrados, hemos crecido, hemos evolucionado, hemos ido a terapia, las que hemos ido o no, nos han pasado procesos vitales, enamoramientos, las cosas que nos hayan pasado en la vida. Parece como que de repente, lo que decías tú antes, ¿no? Incluso entre amigas maricas, no hablamos de nuestra infancia, no hablamos de lo difícil que fue, y es un lugar que yo mismo muchas veces me ha pasado, como que he obviado, como si no formara parte de mi biografía. Es como algo que lo he vivido yo conmigo mismo, pero no quieres aburrir a los demás, no quiero con tus aburrir, miserias. O incluso ahora, ¿no? Según lo estabas diciendo, estaba pensando... Wow, y la gente ahora, de verdad, otra vez hacerse las víctimas de hablar de esto o de tal y cual. Es que es mi puta vida, me refiero, es mi biografía. Me puedo inventar otra, pero ¿por qué me voy a tener que inventar otra? Y con esto quería llegar a... no sé si a ti te pasó, pero con el caso de Samuel, con el asesinato de Samuel... Bueno, no sé si puedo decir asesinato, pero vamos. Es lo que fue. Es lo que fue. A mí, por lo menos en mi caso y en mi entorno, levantó muchísimo y a mí me movilizó un montón por esa idea de decir, wow, fue como un wake-up call de decir, joder, me acabo de despertar y me acabo de dar cuenta de cómo hemos enterrado nuestra historia en los 90, empezando a crecer y empezando a tomar conciencia sobre nosotras mismas respecto a... En mi caso, a mi familia y demás, ¿no? Entonces, como de repente no entendían y es como, ¿cómo que no entendías? Si tú con 13 años te estás inventando una vida que no es tuya y lo estás sosteniendo a lo largo de muchísimos años en tu propio desarrollo como persona, el impacto que eso tiene, entiendes perfectísimamente cuando alguien viene y te dice maricón de mierda. Entiendes perfectamente hacia dónde va y cuál es el objetivo detrás de decir eso, ¿no? Sí, a ver, el asesinato homófobo de Samuel Luis, yo creo que fue un jarro de agua fría, primero por el propio hecho que es una salvajada y que parece mentira, ¿no? Parece mentira que esto ocurriera en 2021 en España, ¿no? O sea, son cosas que uno piensa que ya nunca van a volver a ocurrir porque para eso estamos haciendo este trabajo y estos discursos, ¿sí, no? Y estas leyes. Y sin embargo, pues fíjate, ocurren, pero para mí creo que lo más dañino, fíjate lo que te digo, hasta qué punto subo la apuesta del asesinato. Obviamente Samuel ya nunca va a volver, su vida acabó de la manera, pues casi de una de las peores maneras que puede ser, de una manera totalmente aleatoria e injusta, pero para mí lo más dañino a nivel social fue todo lo que se vertió después, en esas tertulias televisivas, en esos artículos de opinión que yo recuerdo, ¿no? Había esta polémica ahora con el juicio de si debíamos compartir o no compartir las caras de los asesinos. Mira, yo, más que las caras de los asesinos confesos de Samuel, que ya están en un banquillo, que ya están siendo juzgados y que ya van a cumplir, esperemos, con ese agravante de delito de odio que no puede ser de otra manera, porque ¿qué es un asesinato a golpes llamándote maricón de mierda sino un delito de odio? Cualquier marica lo sabe. Quiero ver las caras constantemente de todos esos periodistas, algunos compañeros míos, y por eso me permito hacer esto, y esos pseudo periodistas que empezaron a propagar que, oye, pero si no le conocían, ¿cómo podía saber que era gay?
si no había salido del armario con su padre, la cosa no estaba tan clara. Y que, oye, que llamar maricón a alguien es un insulto habitual, ¿no? O sea, ese fango que rodeó al caso me parece tan indigno como el asesinato. Y me parece muy dañino a nivel social porque, como decía antes, ¿qué otra cosa puede ser que te maten al grito de maricón de mierda sino un delito de odio? Quiero decir, los asesinos confesos de Samuel Luiz no se levantaron esa mañana probablemente pensando, hoy pateamos hasta la muerte a un maricón. Quiero decir, eso sería pues planificación. Y eso es otro agravante. Pero si ellos estarían borrachos, lo que tú quieras. Chico, yo me emborracho mucho y no mato a nadie. Quiero decir, ahí el disparadero fue otro. Y el disparadero fue el odio. Ellos vieron a Samuel, incluso, fíjate, aceptando la tesis de que pensaban que les estaba grabando porque estaba haciendo una videollamada con una amiga. Vale, incluso aceptando eso, que sino el odio convierte una confusión como esa en una ejecución de una jauría humana, definición de la policía. Que sino el odio convierte que tú veas a un maricón, porque chicos, se nos ve. Hola, se nos ve, claro que se nos ve. Es que incluso aunque Samuel no hubiera sido homosexual, su asesinato hubiera sido un crimen homófobo. Porque el odio está en los ojos que mira. Exacto. Es que ni siquiera haría falta, que en este caso, además, él era maricón, obviamente. Y eso se ve. Hijo, si no, ¿tú crees que a nosotros en el patio, cuando se metían con nosotros, nos estaban llamando homosexuales? Pero si no teníamos deseo todavía, nos estaban llamando afeminados. Nos estaban llamando maricas. Un marica es, entiéndase que use esta terminología, un hombre poco hombre. ¿No? Es que no nos llaman homosexuales, nos llaman afeminados, nos llaman maricones. Es que si a mí me hubieran asesinado con 24 años como a Samuel, me hubieran asesinado sin que yo me hubiera acostado con un hombre todavía. ¿Y yo era menos marica? No. ¿El crimen hubiera sido menos homófobo por ello? No. El odio está en el ojo que mira. Y desgraciadamente Samuel se topó con esos ojos llenos de odio. Y sí, le tocó a él, le tocó a Samuel. Pero no le hubiera tocado a un hombre heterosexual que ellos vieran qué estaba haciendo. Si en vez de Samuel hubiera sido un hombre cis-hetero estándar, esa confusión ya te digo yo que no habría acabado en paliza mortal al grito de maricón de mierda. Porque que Samuel fuera marica es lo que permitió que esa violencia sí tomara forma. Y eso es el odio del delito de odio. Ese es el odio tipificado como agravante de un delito. Entonces es fundamental, porque si no el colectivo LGTBIQ+ de este país nos vamos a quedar de verdad en un rincón muy complicado. Vamos a retroceder varias décadas si la sentencia por jurado popular, que por eso digo que es muy dañino todo lo que se vertió después en los medios de comunicación respecto a este crimen homófobo, como no se incluye el agravante de odio que pide la Fiscalía, de verdad va a ser un gran retroceso a los derechos LGTBIQ+ de este país. Yo creo que al final es lo que dices tú. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen en los medios de comunicación y creo que por lo menos el hecho de que existan redes sociales, podcasts y demás, que es lo que decimos, que tiene toda una parte como muy negativa o muy confusa o que genera un montón de confusiones, tiene la parte positiva de tomar nuestro espacio en el mundo y de decirle a la gente y de invitar a la gente, que desde aquí siempre lo hacemos, a que hablen. Cada uno desde donde pueda. Sí, pero que es importante que la gente se pronuncie también en contra de este tipo de discursos. Yo sé que es complicado y en el mundo del periodismo es que lo vemos, también lo hemos visto con las personas trans, ¿no? Que de repente se desarrollan una serie de narrativas en las que se permite decir un montón de cosas que no debemos tolerar ni no podemos permitir y que debemos señalar y debemos denunciar. Y que deshumanizan, ¿no? Porque evidentemente en los recortes de derechos, las palizas mortales, las agresiones físicas reales, cuantitativas, digamos, no salen de la nada. No vienen de la nada, ¿no? Que Isabel Díaz Ayuso acabe derogando una ley trans autonómica por la que su partido había votado a favor. Hace 7 años o 8 años, eso no viene de la nada. Eso es porque la ideología que representa Isabel Díaz Ayuso, que es la líder de la extrema derecha española, pues se ha ido escorando
sospechosamente hacia la extrema derecha y no le hace falta ni siquiera gobernar con Vox, que es la extrema derecha contante y sonante, porque ya aplica sus medidas y se compra tal cual sus discursos. Y eso, o sea, que, fíjate, al final Cifuentes va a ser la buena. ¡Wow! Que el PP madrileño votara a favor de una ley transautonómica que luego ha derogado. Eso pasa porque las personas trans ejemplifican, yo creo que dentro del colectivo, mejor que nadie, el proceso de deshumanización que empieza, o sea, ese recorte de derechos es la punta del iceberg de muchas cosas que hemos ido permitiendo cada vez más socialmente. Y tú hablabas de las redes sociales, que juegan un papel fundamental. Y yo con las redes sociales me pongo un poquito de uñas, porque no podemos olvidar que a pesar de todos los beneficios que tienen, son empresas privadas. Claro. Son empresas privadas que es que además, quiero decir, es que Twitter directamente ya la dirige un villano de cómic. Además tiene ya el aspecto de villano de cómic porque Literal. está tocadita. Está bien tocadita. Como Alvise, cariño. O sea, reasignación de género, la cara de Alvise. Están muy reafirmadas, ¿no? O sea, muy reafirmadas cuando en su ponemos género. el foco, no, porque las intervenciones, el arrepentimiento, la de transición, cariño. Cariño, ¿te has mirado la cara? La cara de Alvise es una reasignación de género. O sea, es reconfirmación de lo que él quiere ser. Entonces, estos discursos que se permiten acaban teniendo consecuencias. Y por eso yo, que además soy periodista, voy a quiénes vierten esos discursos, por qué se permite, por qué en una tertulia que parece plural resulta que todos opinan lo mismo, pero se monta el circo, normalmente con unos peluches en el medio, como para que aquello sea fascismo para toda la familia. Pues eso es la base grande de ese iceberg que luego acaba con nuestras vidas o con nuestros derechos. Y es por eso hay que sentir mucha rabia por esa punta violenta, dañina, que nos revienta. Pero hay que ir también a hacer una crítica de la base y de las cosas que hemos ido permitiendo. Y yo creo que un poco lo que tú decías, y creo que se habla poco, y yo veo muy poco la televisión, la verdad, pero cuando te informas sobre estos temas, es que se obvia, y el otro día lo hablábamos con Irán Chubarela, una violencia estructural, ¿no? Se obvia una violencia estructural que está presente y que está aceptada por parte de todas, sí, y que lo que establece es lo que decías tú, ¿no? Un poco como el camino para que luego estas violencias se ejecuten contra determinadas personas, ¿no? Sí. Entonces es importante que la gente entienda que cuando está escuchando determinadas tertulias o determinados discursos, tiene que tener un poder de autocrítica y de hacerse preguntas de a quién beneficia esto y a quién putea esto, ¿no? Porque al final son eso, como estructuras que permiten esos caminos, claro, para luego acabar con las vidas de personas. Sí, yo por eso La Mancha, esta novela, tenía un poco la intención, más o menos consciente, de explicar la violencia simbólica. Porque la violencia simbólica es compleja de explicar, a pesar de que es muy fácil de entender, ¿no? Y yo recuerdo la presentación en mi pueblo y yo decía, todos aquí entendemos si yo os digo que un señor homosexual con 50 años vaya a hacer la compra al pueblo de al lado. Todavía cuando venga de visita vaya a hacer la compra al pueblo de al lado. ¿Qué le va a pasar a ese hombre si hace la compra en su pueblo? Nada. ¿Por qué no se atreve? ¿No? Porque esa exposición, pues él no es capaz de llevarla a cabo. Y todo el mundo lo entendía, ¿no? Entendía por qué gente que se ha sentido tan señalada, pues al final, aunque no le vaya a pasar nada, se siente igualmente señalada y huye de esa exposición, ¿no? Entonces, sí, esa violencia simbólica, que es la violencia invisible, etérea, hay que verbalizarla y hay que ponerle palabras, y a veces es complejo, ¿no? Porque bueno, es difícil de entender hasta qué punto esas estructuras invisibles también las tenemos dentro, actuamos en base a ellas, y hay que realmente hacer un ejercicio a veces muy largo y muy penoso. O sea, nada fácil para poder revelarla, ¿no? Ahí tenemos al feminismo, que yo creo que es el tronco del que sale todo lo demás. El feminismo y el antirracismo están ahí. Y de ahí brotamos ya todos los demás para enseñarnos cómo cosas que damos por hecho en realidad
confirman o reinscriben esas estructuras invisibles de las que también formamos parte y que si no las revelamos en el sentido de sacamos a la luz, van a seguir estando ahí, vamos a seguir funcionando con ellas, con esos mecanismos y ya está. A pesar de que esos mecanismos nos deshumanizan muchas veces también a nosotros. Quiero decir, obedecer a la norma yo creo que es mucho más cansado que desobedecerla. Fíjate lo que te digo, ¿no? Al final... Aunque parezca lo contrario, claro, ¿no? liberarnos de esas normas sociales. Yo ahora, como el maricón pintado que soy, yo vivo mucho más tranquilo y mucho más cómodo que intentando ocultar esa mancha que me habían convencido que yo tenía, ¿no? Y es precisamente tan perverso y tan difícil solucionar eso, ese circuito, porque es invisible, porque ya nacemos en él. Es como nuestra lengua materna. O sea, nacemos en la cis-heteronorma, nacemos en el racismo estructural, nacemos en el machismo, queramos o no. Y eso, muchas veces, el camino para deshacernos de ello es como individual, terapéutico, tiene mucho que ver con eso, con el hashtag salud mental, pero eso no sirve para... socialmente para realmente para cambiar las hacer cosas una crítica y cambiar las cosas también de futuro, ¿no? Estructural, claro, pues yo puedo tener ya una relación con mi pueblo más o menos normalizada, pero si precisamente yo he logrado tenerla, pues qué mejor que compartirla, qué cosa más que hay más poderoso que a través de mi historia, no porque sea la mía y sea importante, sino porque desde mi historia a lo mejor se entienden las de otras muchas personas, ¿no? Y ahí me consta que La Mancha pues también está siendo útil en ese sentido para mucha gente que me lo hace saber, y a mí nada me puede alegrar más que eso, porque a mí me costó mucho ponerle palabras a ese miedo que a mí me impedía salir a la puerta de mi casa cuando yo estaba en el pueblo. O sea, yo me decía, pero ¿cómo? Hace una semana estaba manifestándome por el orgullo, pintada como una puerta, y vuelvo al Pera y me tengo que volver a encerrar en mi habitación para sentir esa mínima seguridad. Pero no estoy yo trabajado, no he logrado yo esa homofobia interiorizada ya, tenerla más o menos clara, pues algo había ahí que me lo impedía. Y yo creo que es precisamente que muchas personas hemos pasado de ocultar esa identidad a celebrarla, pero siempre en otros espacios, ¿no? Que no eran nuestra casa, que no era nuestro pueblo, Exacto. que no eran nuestro barrio, y ahí se nos quedaba ese rincón sin barrer, ¿no? Al que decíamos, bueno, pero yo vengo aquí, vengo 2 días y ya está. Hago el paripé trago y saliva, agacho la cabeza cuando mi cuñado haga algún comentario y tal. Y oye, eso es perfectamente legítimo y muchas veces es la única posibilidad. Pero ojalá aprendamos también de eso. Yo lo he logrado. Nadie tuvo más miedo de salir a la puerta de la calle en su pueblo que yo. De verdad, nadie tuvo más miedo que yo de exponerse de esa manera. Y ahora lo he logrado. Y voy con mi novio a veces y ahora cuando los adolescentes salen del armario en mi pueblo, sus padres van a hablar con mi madre. Mi madre, cuando yo salí del armario con 17 años, quiso llevarme al médico. Porque sí, que eso, había una trayectoria ahí de eso cambio. era un trastorno hormonal que se podía corregir. Quiero decir que nosotros hemos evolucionado mucho, pero nuestros entornos también. Sí, claro. Y los pueblos también han cambiado. Sí, yo creo que es un poco lo que decías, ¿no? Y a mí a día de hoy me sigue pasando, me refiero incluso en los momentos familiares, siempre hay un momento como de regresión hacia ese niño marica oculto, bueno, oculto aterrado, para mí, pero a la vez visible para los demás, completamente aterrado, en el que cuando hay cualquier tipo de encuentro familiar, como yo no tenga un día muy pues para arriba, con mucha energía y con mucha fuerza, rápidamente me voy para adentro, me encierro, estoy simpático pero correcto porque quiero como que pase el momento y muchas veces incluso creo que, bueno, aquí ya en plan confesión para mi familia si lo escucha, como que mi familia creo que a veces no lo ha entendido, o sea, y no entiende a veces que por mucho que yo pueda mejorar y estar siempre mejor o hacer un trabajo personal de muchísima más liberación, con ellos no lo ejecutes. Seguramente con ellos nunca voy a poder llegar a esa limpieza total, porque mi construcción como persona ha estado pues tocada por todo esto. Entonces, a lo mejor hay veces que no tengo las ganas de compartir tiempo con
tanto con mi familia como si fuera 100% libre. O sea, Sí. no es que no quiera Sí. a esas personas, es que yo no me siento cómodo en esa situación. Sí, pues esto que acabas de decir es totalmente el núcleo de esta novela. Es el de... Este es el resumen de La Mancha. Tachán. O sea, es literalmente ¿por qué sigue doliendo? ¿Por qué sigue doliendo? Si yo ya he salido del armario, si yo ya tengo una vida fuera como la que yo quiero, ¿por qué regreso aquí y sigue doliendo? Esto probablemente los psicólogos te dirían que somos muy perras de Pavlov. Somos las perras de Pavlov. Quiero decir, si tú vas a un sitio donde te han apaleado, aunque fuera simbólicamente, tú vuelves a ese sitio y te quedas así, ¿no? Esperando el golpe, como leíamos al principio. Que llegue el golpe al final o no, no sabemos, pero es que te quedas esperándolo. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo consciente de reparar esas relaciones. Y es una tristeza que volvamos. Valentín, el protagonista, dice en un momento dado como que él siente que se vuelve a vestir con la piel muerta del Valentín adolescente que quedó allí para él y que se vuelve a meter dentro, ¿no? Y realmente yo lo vivía así. Yo decía, ¿pero por qué puedo estar viendo a una travesti en un show absolutamente marica, en un entorno absolutamente queer? ¿Y por qué ese alza? ¿Por qué ese alza es como la puerta de lluvia de estrellas? Se abre, aparece mucho humo y vuelve a aparecer el Enrique de 15 años aterrorizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo ya muchos más, si ya he viajado, he conocido a mucha gente, me he trabajado, ¿por qué? Yo creo que por una parte está esto, está el hecho de que realmente muchas de nuestras infancias y adolescencias han sido traumáticas. Esto que estamos definiendo es estrés postraumático. Es que sin ir más lejos, es estrés postraumático. No es que te llamaban maricón en el colegio, cariño, es bastante más complejo que todo eso. O sea, eso forma parte seguramente, sí. Pero fíjate que yo mi historia de bullying es bastante anecdótica. Bastante anecdótica, ¿no? Son más episodios, más que... Yo no tengo una historia aquí... Y sin embargo eso tampoco me ha protegido de sentir estas cosas. Quiero decir que no hace falta que te ocurra algo dramático para que esa presión ambiental la sientas y regrese con toda su fuerza cuando tú vuelves a ese lugar, al lugar del crimen. Es que es un crimen que no se ha resuelto, ¿no? Que no se ha encontrado esa cicatriz ni esa herida y sin embargo... a todos los efectos es como si hubiera sido así. Y eso es porque, como comentábamos antes, es que cuando a ti te convencen de que tú vales menos y de que te tienes que ocultar y de que tienes que demostrar, tienes que compensar con otras cosas, porque clásicamente los maricas, y vamos a la última, somos los que más amigos tenemos, los que salimos a los sitios de moda, los que siempre... ¿Por qué? Para compensar. Chico, para compensar. Porque como soy maricón, pues claro, bueno, pues ya por lo menos tendré éxito, me irá bien en la vida, seré súper inteligente, estaré petadísimo. Claro, en mi época también tú con la salida del armario te convalidaban un año de gimnasio. Ahora ya parece que... Pero esto era así, ¿no? Es decir, si las cosas que tú controlas te esfuerzas de manera inhumana para ser el mejor, quizás sí la barrita se quede a cero, ¿no? Y tú valgas como los demás. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que poner tu validez en el exterior... Eso a ti te deja... No te va a llevar a ningún buen sitio. Te deja sin poder. Sí. Te deja sin poder porque siempre puedes estar más cachas, siempre puedes llevar ropa más cara, siempre puedes tener un trabajo mejor, siempre no. Esto es, o sea, el trauma marica clásico y con marica en el sentido amplio. Quiero decir, no hace falta ser un varón cis-gay. Obvio. Sí, a mí me pasaba mucho eso. De hecho, cuando... O sea, yo creo que salí del armario con mis padres con 30 años. Que es bastante tardío, pese a que, bueno, pues estaba... O sea, yo no me ocultaba ni vendía una vida que no era como tal, simplemente era algo como que un acuerdo tácito de no se habla de este tema. Don't ask, don't tell. Exacto, ahí estaba, ¿no? Y entonces como... Yo en mi cabeza siempre era, bueno, pues cuando yo ya me mude de mi casa y entonces yo me vayan bien las cosas... Entonces ahora sí puedo contarlo. Porque si te va bien, compensas la mancha de ser marica. Sí, esto, quiero decir, si esto ya no pasa con las nuevas generaciones, con razón de más hay que explicarlo. Porque ojalá este dolor, este trauma, este estrés postraumático del que hablamos, ojalá se quede obsoleto. Ojalá. Pero eso solo podrá ser si lo contamos tanto
que todo el mundo lo tiene claro. Exacto. Que todo el mundo tiene claro por qué un niño que no sale de su habitación está generando una imagen de sí mismo con la que va a cargar a lo mejor toda la vida. Es que hay tanta gente que no va a ser capaz nunca de lograr esa normalidad en su casa y se está perdiendo muchas cosas. Es que también esa es la cosa, que cuando tú te encierras, cuando tu dolor te vuelve tan egoísta que tú solo ves tu herida y nada escapa a tu herida, es que te estás perdiendo muchas cosas y te estás perdiendo además el dolor de la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Ese dolor nos vuelve egoístas. Eso también quería que quedara muy claro en La Mancha, porque Valentín también ha cometido muchos errores. Errores entendibles desde el punto de vista del proceso que él estaba viviendo, pero claro, si tú te encierras en tu habitación toda la adolescencia, pues a lo mejor también estás dejando de acompañar o de hacer beneficios a gente de tu entorno que también agradecería que tú estuvieras ahí. Sí. ¿No? Tú no permites que nadie esté para ti, a lo mejor, pero tú tampoco estás para los demás. Obvio. Y de ahí que en La Mancha haya pues una segunda voz, que es una señora como de otra época que luego se va desvelando qué relación tiene con él, una prima coetánea que también, oye, también ha tenido una vida con sus complejidades y que Valentín se la ha perdido. Y se la ha perdido porque él estaba encerrado también en su capsulita, en su metapod de trauma, que también no ha permitido que él esté presente. Sí. Por eso es tan triste que no sí, logremos... Que no solamente verlo desde una perspectiva, sino también verlo fuera, desde la otra. Porque tus padres seguramente dijeran, vale, para proteger a nuestro hijo, mientras él no quiera decirlo, nosotros tampoco le vamos a preguntar. Exacto. ¿Sabes? Y eso lo que hace es que hayáis tenido unos años en los que ni por un lado ni por otro ha habido realmente, ¿no?, esa posibilidad, y es que ellos se han perdido también muchas cosas tuyas. Obvio. Entonces, también entender esto, quiero decir, precisamente creo que ha llegado el momento de entender que nuestro dolor tampoco es lo más importante de nuestra vida. Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, que el trauma que yo he podido encapsular aquí es que ya no me define. Es que eso es lo mejor que yo le puedo contar a alguien y ese es el regalo también diverso que esté sufriendo. Exacto, y la comprensión que yo creo que tiene que haber también desde fuera, ¿no? O sea, para nosotros y también para las personas que están fuera. De hecho, hace poco Murad, que lo tuvimos también aquí en el podcast hablando de todo el genocidio en Palestina y demás. Claro. Su madre falleció recientemente y publicó el otro día un vídeo que me pareció pues brillante como es él, como estas reflexiones que desde un dolor más absoluto, él se hacía esta pregunta de cómo él y su madre no habían sido capaces de poder entenderse y quererse, y que no era una cuestión que tuviera que ver con ellos, sino que eran con ideologías y con cosas que les habían separado y que no les habían podido permitir tener una conexión humana libre de esas ideologías, ¿no? Y entonces como ahí hay un dolor enorme, es decir, como dos seres humanos no pueden ni siquiera entenderse porque hay algo que lo impide y que no tiene ni siquiera que ver con ellos, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? ¿Y cuántas de estas barreras todavía tenemos levantadas y no las vemos y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Es que claro, lo queer, por usar esta terminología, yo soy más de lo hispano, ¿no? A mí me parece que no hay traducción buena, pero quizás es que lo marica, en un sentido etéreo, es la mejor traducción, ¿no? O sea, lo queer o lo marica, en sentido amplio, insisto, es que nos ha separado del mundo, pero nos ha dado perspectiva sobre él. Y que te separen del mundo es muy doloroso, pero si tú lo usas para tener perspectiva, es que, de verdad, es que se levantan muchas cartas. Se ponen boca arriba muchas cartas. Y yo veo el sufrimiento y la comprensión de muchos hombres, sobre todo, porque claro, el feminismo está ahí, de muchos hombres cis heterosexuales, que les pasa en realidad una cosa paralela, de otra manera, por supuesto, pero paralela a lo que yo sentía, que es, no entiendo de dónde me viene mi dolor. Solo soy capaz de sentirlo. Claro, esto lo que hace un heteruzo de manual, pues es pegar puñetazos, dar palizas, tratar mal a la gente, ¿no? Yo me encerré y me trabajé. Mensajito, por si hay oyentes también del ramo.
Pero es que esa misma incompresión también actúa desde el privilegio. De hecho, que una persona privilegiada entienda su privilegio es mucho más complicado que una persona oprimida entienda su opresión. Por eso es tan difícil explicarle a un tío cis blanco, hetero, claro. En plan, es que claro, es que a ti te han aplaudido, que yo lo veo por ejemplo con mi hermano, es que a ti te han aplaudido tu forma de estar en el mundo toda la puta vida, sí. Y a la vez ese es tu putada, porque sí, es como condena. No te ha dejado ver otras cosas, porque no te has tenido que hacer según qué preguntas, que yo me he visto obligado a hacerme porque estaba encerrado y tenía mucho tiempo libre. Y que al final es que lo queer o lo marica es que no solo explica lo marica de nosotros o lo marica del mundo, es que nos explica el mundo también. Efectivamente. O sea, la perspectiva queer te enseña mucho de cómo funcionan las personas, de por qué hay gente que se empeña con tanto empeño, valga la repetición, pero con tan poca conciencia en encajar en unos moldes que ni siquiera saben que si les vienen bien. Y que son inventados, ¿no? O sea, como que destapa que lo que te han vendido como realidad o como naturalidad o como normalidad también es un invento. Entonces, que al final, ¿por qué tienes que encajar en algo que no existe? Porque todo es un invento al final. Las personas queer estamos obligadas a entender cómo lo normal en realidad es lo normativo. Pues cariño, eso es una varita mágica. Eso ya es una varita mágica. Yo cuento mucho una anécdota que cuenta John Waters en un libro, que dice que él de pequeño era muy aficionado a un programa de marionetas de la tele. Entonces un día le llevaron a la grabación de ese programa de marionetas y él estaba, claro, feliz. Entonces le pusieron, él siendo niño, quiero decir. Entonces le pusieron a los niños de público, pasaron pues los señores que manejaban las marionetas con las marionetas para empezar a grabar y automáticamente todos los niños empezaron a llorar desconsolados porque esa marioneta resulta que era un señor de Wisconsin de 45 años, seguramente serían los 50 con un cigarro en la boca y moviendo la marioneta. Y sin embargo él dijo, ¡ah! Vale, o sea que esto funciona así. Y si entiendo cómo funciona, a lo mejor mañana el que puede llevar la marioneta soy yo. Y el que puede manejar la marioneta soy yo. Y me parece una anécdota que explica muy bien este engaño social que es, por ejemplo, el género. Ajá. O el amor. El amor TM, ¿no? El amor no como sentimiento, sino como estructura social. Es que yo ahora le veo las cuerdas. O sea, yo soy Sandy Show en Eurovisión, Puppet on a String. Yo veo las cuerdas de las marionetas. Y si veo las cuerdas, puedo ver cómo se manejan y puedo ver hacia dónde van y puedo ver por qué la gente se comporta como se comporta. Y eso una persona cis-hetero, blanca, de clase media o superior, clase alta, pues es que nunca va a tener esa necesidad. Va a entender muy poco el mundo en el que vive. La putada es que va a ser dueña de él. Es que esa es la cosa. Es que la gente que es dueña del mundo no necesita preguntarse muchas de estas cosas. Por eso hay cada vez una distancia más grande entre las clases dominantes y los que hacemos lo que podemos, que somos el 99,9% del resto. ¿Y cómo puedes pensar que la promesa de la ciudad como ese lugar de libertad, de lo queer y tal y cual respecto al pueblo, sigue siendo también este juego también que nos han contado de cómo se ha extirpado lo queer de un pueblo? En plan, en un pueblo no puede haber un marica, una lesbiana, una persona trans. La ciudad es la libertad. Es que eso es directamente el final del Mago de Oz. O sea, es mirar detrás de la cortina y que detrás de la cortina pues esté Almeida, ¿no? Uy, qué susto. En plan, joder, qué susto. Madre mía. Dios mío. Entonces, la promesa de la ciudad como final feliz yo creo que ya está rota. Y está rota por muchos frentes, quiero decir, porque antes estábamos comentando, tú eras vecino de tal. Digo, sí, esta vecina que yo tenía con la que me llevaba muy bien y que podría haberme hecho favores de, pues, oye, tienes sal, ¿no? El típico, me recoges este paquete que estoy fuera, ahora es un Airbnb. En mi edificio, vecino que se va, Airbnb que llega, ¿no? Por ejemplo. O el otro día yo tuve que acompañar a mi novio de urgencia porque se puso malísimo, tal, taxi, venga. Y tuvimos que ralentizar nuestra marcha porque llevábamos delante un tuk-tuk
de estos turísticos explicando el barrio a dos turistas que iban haciendo fotos desganados completamente, ¿no? Es como, joder, nosotros yendo a urgencias y nos detiene el turismo, ¿no? La ciudad se empeña en demostrarnos que ya no es territorio para nosotros. Eso sumado a la identidad diversa. Claro, todos hemos oído esta cosa de para vivir tu vida en completa libertad tienes que irte a un sitio donde no te conoce nadie. Es que esa era la fórmula mágica. Un sitio donde no te conoce nadie. Eso que tiene debajo de la epidermis de esa afirmación, ¿qué hay? Hay que tú eres algo tan malo, eres algo tan vergonzoso, eres algo tan abyecto que solo te va a brindar su tolerancia la gente que no sabe que lo eres. O que si ve que lo eres, no tiene ninguna otra referencia tuya, eres un desconocido. Entonces, a lo mejor solo es tolerable tu identidad, en este caso, si eres un completo desconocido que te vas a cruzar una vez en la vida. Ujú. Es decir, eso que te está expulsando de tu lugar solo es tolerable si te vas a cruzar por delante de mí, nunca más te voy a volver a ver, ¿no? La tolerancia nos ha hecho mucho daño. Eso para empezar. El concepto de tolerancia nos ha hecho mucho daño porque uno tolera algo negativo. Lo toleras. Es negativo, yo me podría rebelar, yo lo podría castigar y yo, magnánimo, decido tolerarlo. Ahí está. Entonces nosotros resulta que tenemos que ser tolerables. Es decir, que la gente magnánima decida pues que lo nuestro, bueno, pues es una desgracia, que, bueno, pues pobrecillo, más sufre él, ¿no? Y luego, el anonimato. El anonimato es tanto para la víctima como para el verdugo en una ciudad grande donde no te conoce nadie. Quiero decir, a mí me han pegado por marica en Valencia capital y en Madrid capital, no en Alpera, Albacete, no en Monte Alegre del Castillo, no en Chinchilla, no en Bonete. Quiero decir, a mí me han pegado por maricón donde el agresor también era anónimo. Ujú. Ese anonimato también funciona para el agresor. Y luego, en un pueblo pequeño se nos ha convencido de que tú estás en un estado permanente de hipervigilancia. Y probablemente lo sientas así. Yo lo sentía así. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que esa hipervigilancia también la llevaba yo dentro y lo descubrí. Yéndome del pueblo, descubrí que esa hipervigilancia también yo me la llevé en Madrid cuando acabé en Madrid, que yo no estudié aquí, yo me vine más mayor. Yo soy de esas personas que si coge el metro a la 1, un sábado, se va a fijar en qué vagón se monta. Todas las mujeres que nos están escuchando saben a qué me refiero. Todas las personas racializadas que me están escuchando saben a qué me refiero. Nosotros tenemos esa hipervigilancia dentro. Ujú. Resulta que a lo mejor no está en mi vecina Teresa, ¿no? Es más, te pongo otra anécdota aquí al debate. Mi madre se puso mala a principios de año. Tuvo salmonelosis, estuvo mal, muy mal. Me fui a cuidarla. Claro, yo aparecí en Alpera, en mi pueblo, y de repente un martes por la mañana estaba yendo al mercado. Claro, pues yo voy por mi calle, veo a mi vecina Teresa en la esquina barriendo la puerta y yo veo que me mira fijamente, ¿no? Y me sigue con la mirada, Ujú. mientras a lo mejor mi vecina Teresa me conoce más, ¿no? Pero una señora del pueblo. Sí. Me sigue con la mirada y claro, yo literalmente ese gesto de que me siga con la mirada me lo llevo a ponte tiesa, mira al frente, o sea, me lo llevo a mi perro de Pavlov. Obvio. A mi perra de Pavlov, que es peligro. Que tú te dejes ver, que te expongas a la mirada de los demás es peligro, porque tú tienes una mancha que puede hacer que a los demás carguen contra ti, y vuelvo al caso de Samuel, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que esa señora que me miraba, lo que estaba procesando es, ese es el chiquillo de la Isabel, pues ¿qué hace aquí que va con el carro de la compra si estamos a martes? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Claro, cuando llega a su lado, es que está tu madre mala, ¿no? O sea, que lo que nosotros interpretamos como hipervigilancia, a lo mejor es otra cosa. Ujú. Y de hecho, es otra cosa que se puede convertir en, pues esta tarde me paso a verla. ¿Os hace falta algo? ¿Queréis que encargue algo? No, se puede convertir en otra cosa. ¿Qué pasa? En los pueblos pequeños, las distancias son inexistentes, ¿no? Las distancias entre la gente son muy, muy cortas, milimétricas. Por eso, si tú te sientes señalado, te sientes con un Claro, dedo con un en la dedo, nuca, sí. acusador.
Pero el problema es la distancia o el problema es el dedo. ¿El problema era Alpera en Albacete o era la cis-heteronorma que a mí me había convencido de que era normal y que iba a acabar ocurriendo que a mí me dieran una paliza? Pues es que yo era marica. Y que yo fuera marica... Es lo que tocaba. Se traducía a... Entonces tú eres un cuerpo que puede recibir violencia. Claro, si yo hubiera sido de Moratalaz, ¿no? Pues a lo mejor te pillas un bus, un metro, un tal, un cercanías. Te vas a chocar. Te vas a donde sea, te das una vuelta y vuelves. Yo no podía irme de... ¿no? Por eso... Claro. Parece más asfixiante. Pero fíjate que esas distancias tan cortas, en este caso, para mí significó una red de cuidados de gente que si a mí me pasa eso, si mi madre viviera conmigo en Madrid y le pasa eso, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿A Airbnb? ¿Al alemán que acaba de llegar estruendosamente con una maleta? ¿A ese le voy a pedir ayuda? Entonces, los pueblos... tienen sus circunstancias y evidentemente que tú te enteres de todo, porque te acabas enterando de todo, ¿no? Lo puedes vivir como una condena o como algo muy positivo, porque además, si una persona... O sea, yo, por ejemplo, he visto cómo se ha tratado a las personas con discapacidad en mi pueblo y se las acompaña y o sea, todo el mundo las conoce, saben más o menos, aunque no les sepan poner nombre, saben más o menos su discapacidad, cómo se gestiona, cómo funciona, qué limitaciones tiene, cómo hay que ayudarles en un momento dado. Y a lo mejor eso también se las infantiliza en muchos casos, pero bueno, eso no es problema de mi pueblo en concreto, eso es en general. En general, sí. Pero oye, se las acompaña y se las cuida de una manera que en una ciudad... Olvídate. Nunca ocurriría. Sí, que esa distancia que se puede convertir en algo problemático también tiene una parte positiva, claro, que también hay que darle visibilidad, sí, y que incluso se puede convertir en curiosidad, ¿no? Es decir, que a veces lo que tú decías o en conocimiento de... En acompañamiento. De pensar que no es que todo el mundo esté pensando mal de ti o hipervigilándote, sino que a lo mejor puede ser algo como en plan desde el desconocimiento, la curiosidad, no todo va a ser violencia. Claro, la cosa es que el problema no es la distancia, el problema es que se nos ha convencido de que lo que hay en nosotros, que es nuestra identidad, nos pone en peligro porque el mundo es así. Entonces, claro, en un pueblo a distancias más cortas parece que el peligro es más inminente. Si a mí me pegan por marica en mi pueblo, te digo yo que conozco al agresor. Claro. Y que esa vergüenza... Sé dónde vives. Claro, esa vergüenza y ese miedo puede pasar mucho más fácilmente. Ahora, como decía Giselle Pelicot, ¿no? Podría cambiar de bando mucho más fácilmente que cuando a mí me han pegado en Madrid y yo no he vuelto a ver a esa persona... ni la volveré a ver seguramente, ¿no? Entonces, los pueblos no son mejores ni peores porque las distancias sean más cortas. En los pueblos ocurre la vida. Y tú puedes tener más suerte, menos suerte, tener una personalidad más fuerte, más débil, adaptarte mejor o peor. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, hasta la gente de los pueblos nos hemos tragado los prejuicios que se proyectaban sobre nosotros y que básicamente también, y lo digo por la parte que me toca ahora como novelista, como creador, que es, joder, cuando una historia, y más una historia con diversidad, en este caso sexoafectiva, se desarrolla en un pueblo, viene la paliza. Se viene la violencia, te tiene que tocar porque es lo que hay. Y es como, joder, pues no, te puede no tocar, como es en este caso, sí, como que ese retrato que de nuevo en la dinámica de las narrativas tienes que replicar, que ese relato cuando tiene que ver con un pueblo... Tiene que cumplirse, que son más retrógrados, claro, que hay más problemas, que hay palizas, que vas a acabar mal. Si una película o una novela ocurre en un pueblo, normalmente es para que se acabe como Puerto Urraco. Porque claro, si tu abuelo le movió la linde al mío, pues te tengo que matar. Directamente. Claro, es que no hacemos otra cosa en los pueblos. Es que no hacemos otra cosa en los pueblos. O, al contrario, que también tiene su perversidad, es ese sitio idílico al que alguien de ciudad va a pasar un verano transformador y hará unos amiguitos que encarnan la bonomía, las tradiciones y serán todo pureza y se despedirá de ellos con lágrimas en los ojos después de haber pasado de niño a adulto en ese verano de las fiestas del pueblo, de todo. Claro, yo era el niño que se quedaba, ¿no? Mientras que saludaba a los demás y ¿cuándo me toca a mí, no? ¿Cuándo me toca a mí? Entonces, un pueblo pequeño, chico,
ni Locus Amoenus, porque no estamos en el Renacimiento, ni Puerto Urraco. Que tú lo puedas experimentar así, o que efectivamente también ocurran estas cosas, como también se ocurren crímenes. Quiero decir, a Samuel Luiz le asesinaron en Coruña, una ciudad muy grande, una ciudad, no fue en un pueblo pequeñito, en una parroquia, no, fue en Coruña capital. Entonces, yo estoy ya un poco hasta el mismísimo coño, con perdón, de que los pueblos seamos un escenario exótico para poner allí historias a discurrir y o somos una conexión ancestral con la naturaleza y con las tradiciones que enseña a gente de fuera lo feliz que se puede ser con tan poco, o somos el escenario del crimen. Pues chico, no. En los pueblos vive gente de toda, a la que le pasa de todo y que... Bueno, pues por que decisión... es mucho más complejo, que no es tan... Y hay días en los que yo me he sentido en Puerto Urraco y hay días en los que me he sentido en un prado rodeado de ninfas. Pero la mayoría de los días ni una cosa ni la otra. Exacto. Me estaban ocurriendo cosas más complejas. Y en tu proceso de la novela, y como decíamos al principio, de esas ansias de venganza con las que entraste y luego como que has reconciliado y te has ido calmando con el camino... ¿Cuál es el aprendizaje que te has llevado? Sobre todo yo creo con el tema de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Con el tema de la imagen que tenemos del pueblo versus la realidad y la imagen que tenemos de la ciudad versus la realidad, ¿no? O sea, que ningún sitio es tan idílico como parece, ni tan horroroso o infierno como parece, ¿no? Sí. Pues si tuviera que definirlo en un eslogan, ¿no? En un reel, cariño. Vosotros un highlight. Que la publicidad se os da seguramente mejor que a mí. Fíjate, yo diría algo un poco ambivalente, pero es que el mundo es muy grande. El mundo es muy grande significa que tus problemas a lo mejor resulta que son más pequeños de los que tú te piensas, ¿no? Y que esa herida que tú cargas y que te parece infinita porque ves el mundo desde ella, no, tú estás metido dentro de ella, entonces todo lo absorbe, que a lo mejor si te das una vuelta por ahí ves que hay cosas peores, hay cosas mejores, hay cosas regulares y a lo mejor empiezas a valorar lo que a ti te ha tocado. El mundo es muy grande también significa que no tienes por qué limitarte, que también que puedes ir y puedes volver, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de este episodio, o sea... que realmente lo que a ti te parece que es determinante y que tiene que ser así y que te lo han vendido así, que no, que hay otra gente a la que le han tocado cartas como las tuyas o peores y ha hecho cosas maravillosas con ellas, y hay quien ha dejado la partida y se ha ido a darse una vuelta y a olvidarse de ello. Y que es una posibilidad, que tú tienes posibilidades y que incluso si decides quedarte en ese lugar de origen, que el mundo es tan grande que está lleno de tantas historias de las que puedes aprender y a las que tú te puedes sumar, que no tienes que sentir esa asfixia en la que nosotros crecimos. Por eso es tan importante verbalizarla, para finiquitarla, de verdad, porque no nos vamos a olvidar de ella simplemente por arte de magia, ¿no? ¿Por qué esa gente que tiene 50 años y si vuelve a su pueblo se sigue vistiendo con la piel muerta de cuando tenían 15? Porque probablemente no lo han hablado lo suficiente, no lo han compartido lo suficiente, porque también se nos enseñó, como decíamos antes, que no podíamos hablar entre nosotros. Exacto. Que eso era más peligro todavía, o que si llegábamos a otro sitio no íbamos a aburrir con esas historias, no, que no íbamos a ser un lienzo en blanco para gustar al por mayor, al máximo de gente posible, obviando de dónde veníamos, de nuestras raíces, de nuestra clase social. Aquí también hay una lectura de clase que yo he querido que sea potente, porque nuestras historias también importan. Importan dentro de que es una historia más. No tiene por qué ser tan determinante. Y el mundo es tan grande, de verdad, que cabemos todos. Y quien diga que no, es porque su mundo sí es muy pequeño. Quien te diga que tú no puedes ser lo que eres donde te ha tocado nacer, es porque realmente él sí está acotando mucho su mundo. En su mundo sí que tú no cabes. En el mundo de esa ideología que él tiene, como quizá por omisión, ¿no? Como los pecados. Sí. A veces es con conocimiento, pero a veces es por omisión, porque el mundo es así. Te has dejado llevar por este mundo. Y no es menos peligroso que tú lo digas, no, yo te quiero proteger, por eso te tienes que ir. Eso está tan cargado de ideología como tú eres lo peor, ¿no? Porque el subtexto
es el mismo. Y desde aquí toda mi admiración y mi aplauso a las personas, en este caso del colectivo, que nunca se fueron, que están ahí en sus pueblos, en sus barrios, y que no les ha dado la gana de irse, a pesar de que este discurso ellos lo sintieron igualmente, ¿no? Ujú. Yo no lo logré. Yo nunca sabré si me fui de mi pueblo porque quise. Nunca lo sabré. Así lo sentí, ¿no? Que que quise, yo necesitaba irme, yo huí. Yo no me fui de mi pueblo, yo huí. Pero nunca sabré si fue por voluntad propia o no. Porque para mí no había otra posibilidad. Así que ole la gente que sí se ha quedado y que además cuando uno ya maduras y dices, pero si en mi pueblo, este chico que vive en mi pueblo, estas dos buenísimas amigas que siguen viviendo juntas 40 años después, ¿no? Quiero decir que tampoco somos nosotros los primeros que se están enfrentando a esto. No nos hemos inventado nada. No nos hemos inventado nada y hay gente que ha tenido la fortaleza y la valentía y la resiliencia suficiente como para ya habitar sitios pequeños siendo diversos. Ujú. Evidentemente, a lo mejor no con el discurso y la terminología que tenemos ahora, pero coño, lo han hecho, lo han logrado y son ejemplos, ¿no? Por eso, para mí, hablar de referentes, yo hubiera podido tener referentes si me enseñaran que esas personas de mi pueblo, de las que se hablaba de una determinada manera, ese era el referente que yo necesitaba. Yo no me tenía que ir a Truman Capote, si no quería, que luego, por supuesto, también. Claro. Y bendita Biblioteca Pública de Alpera, que me lo permitió. Pero mis referentes, no se trata de que haya más o menos como si fueran al peso. No se trata de tener muchos referentes al peso. Se trata de que nos enseñen de dónde podemos aprender a vivir vidas que están atravesadas por diferencias u opresiones, ¿no? Y en mi pueblo y en todos los pueblos, en todos los barrios, hay gente enfrentándose a cosas de las que yo puedo aprender. Y a lo mejor no es ser maricón, pero a lo mejor es otra cosa. Por eso Valentín también aprende, incluso en su propia casa, a ver una foto y decir, oye, ¿y esta foto en blanco y negro quién es? ¿Cómo fue su vida? Y yo creo que más o menos cerca de nosotros podemos tener esas referencias, si no referentes, esas referencias de vidas que nos pueden enseñar mucho. Es que no se trata de que yo, marica gordo de un pueblo manchego, me convierta en un referente marica gordo de un pueblo manchego para ayudar solo a otros maricas gordos de un pueblo manchego. Sí, no. abramos un poquito más la mente. Se trata de que yo aprenda de Iranchu Varela, que tiene otras historias, y que yo aprenda de una persona que me enseñe el antirracismo y que yo aprenda y eso lo aplique a mis circunstancias vitales, pero con el conocimiento que otras muchas personas, incluso personas muy cercanas, que yo me las he estado perdiendo por encerrarme en mi dolor, estaban ahí y yo podía aprender de ellas. Pues bueno, yo creo que es una conclusión maravillosa. Yo te quiero dar las gracias porque a mí también me has ayudado y escucharte en muchos momentos me ha ayudado también a escucharme mejor. Yo creo que el hecho de compartir con otras personas como conversaciones o simplemente lo que dices tú, ¿no? Escucharles nos ayuda a conectar más con nosotras mismas. Y creo que también es muy bonito el hecho de que existan podcasts y lugares como este, obviamente, porque hay mucha gente que nos escucha y que a mí de las cosas que más me gustan cuando me encuentro con la gente es dar las gracias. Y creo que es las gracias por sentirte acompañado, acompañada en esta vida que a veces es un poco complicada y como decías, que creo que es lo que yo me saco de esta conversación, haré como mucho ímpetu en esta idea de decir lo tuyo, y que está bien que hagamos ese trabajo de ir hacia lo nuestro, pero que también hagamos el trabajo de escuchar a los demás y de no encerrarnos en nosotras mismas y tratar también de abrirnos. Yo creo que la diferencia es la que hay que establecer y hay que tener clara, es que no hablamos de nuestras vidas por hablar de nuestras vidas. Hablamos desde nuestras vidas
para que lo que se pueda extraer y aprender y reflexionar de eso sirva comunitariamente. Y no conseguimos nada si nosotros, cada uno por su cuenta, hacemos nuestro trabajo, nuestras terapias y ya está. No, hay que ponerlo en colectivo, colectivizar. Nuestra experiencia vital es lo que nos enseñaron que no podíamos hacer desde el patio del colegio y es lo que estamos aprendiendo a hacer. Y oye, daremos todos los traspiés del mundo y de construirnos es lo más complejo que vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, claro que hay pasos en falso, claro que hay equivocaciones, claro que hay cosas de las que decimos ahora que dentro de 5 años estarán obsoletas, pero es que... Ese es el camino. Es que no hay... Yo no veo otra posibilidad. O sea, la otra posibilidad se llama... pues se convierte en un reaccionario ultraderechista que ya está diciendo que hay que volver a la vida de nuestros abuelos. Y bueno, yo creo que hay que ser muy paleto para solo concebir posibilidades de futuro en el pasado. Eso sí es ser paleto, no ser de un pueblo de 2.000 habitantes ni de 100. Y desde luego yo no quiero vivir la vida de mi abuela. Yo quiero aprender de la vida de mi abuela. Porque es que además mi abuela, que en paz descanse, lo último que quiere y lo último por lo que ella se esforzó en su día es para que yo tenga una vida como la suya. ¿No? Claro que no. O sea, ella quería que yo viviera mucho mejor y lo ha logrado. Y mis padres, ¿no? Lo han logrado. Entonces, que ahora volvamos a ver si... ¿no? Si podemos hacer un copy-paste de vidas anteriores. No, chicos, eso no funciona. Eso no funciona. Pues muchísimas gracias, Enrique. Pues para adelante, seguimos para adelante. Claro.